la CNN, por ejemplo, sacó una información en la cual aseguran que fuentes del Servicio de Inteligencia estadounidense han divulgado un supuesto interés e implicación de Irán en el atentado contra Donald Trump. Entonces me pongo a pensar, claro, tú planteas este escenario catastrófico con un tercero. Ya quieren meterlo Irán en el asunto de Trump, ¿no? Por ejemplo. ¿Será que quieren meterlo Irán en algo mucho más macabro y que ya vaya directamente contra civiles? O sea, acá no estoy afirmando nada, pero a mí me llamó mucho la atención, Fernando, que ayer saliese este dato, ¿no?, de la CNN, que supuestamente Irán estuvo detrás del atentado a Donald Trump, y de hecho ya en Irán respondieron en Naciones Unidas: señores, nosotros sí, es verdad, tenemos rencillas con Donald Trump, pero queremos llevar por la vía legal nuestra inconformidad con lo que pasó hace unos 4 años, ¿no? Ya todos recordamos lo que pasó con Soleimani, pero desde luego ellos dicen: nosotros no queremos eliminarlo, queremos justicia, pero no nos culpen por sus problemas, sus asuntos. Entonces, Fernando, esta teoría, creo yo, no sería del todo descabellada. A ver, nada es casualidad en política y en geopolítica. Que la CNN salga diciendo que es Irán, da igual, es decir, lo de menos aquí es que sea verdad, bueno, o mentira, ¿eh? Quiero decir, que yo creo que es mentira. Pero bueno, da igual. Que salgan diciendo eso es, por ejemplo, o puede ser que están preparando una teoría para al final atribuir cualquier desastre, como en este caso el atentado contra Trump no sería suficiente, porque además ha fallado, pero como Irán son muy malos y perversos, pues que como han fracasado en acabar con Trump, pues que hicieran un gran atentado, por ejemplo, que evidentemente lo harían los propios norteamericanos y que se lo atribuirían a Irán, con lo cual ya tendrían la justificación para lanzar una guerra contra Irán. No olvidemos, ahora mismo hay un triángulo invencible, imbatible, y que los americanos saben que no pueden ganar. La gente, digamos, más seria, y es el triángulo que forman en Asia o Eurasia, Rusia, China e Irán. Es que, bueno, Rusia con su inmensidad conecta desde el estrecho de Bering a Europa, con aliados como Bielorrusia. Irán es la gran potencia de Oriente Medio, y con el eje de la resistencia hay unas posibilidades de poder desarrollar políticas de todo tipo, no olvidemos, con la ayuda de Siria, de Bashar al-Assad, y de Rusia, que está allí, que está en Siria, que sigue teniendo bases. Es decir, no nos olvidemos de esto. Y el otro lado, China, que controla toda la zona digamos, cercana a sus costas, y aunque está enfrentado con mucha gente, es decir, pero bueno, mantiene buenas relaciones con muchos países ASEAN, y eso es importante, como por ejemplo Laos o Camboya. De hecho, hay una medio base china en Camboya, militar. Porque los chinos saben, lo cuentan muchas veces, además, que me lo han dicho muchas veces, los chinos saben y lo tienen clarísimo, de que, para su desgracia, Estados Unidos, puede que el año que viene, siguiente, pero el plazo más largo que dan es 2030. No estamos hablando de aquí a 50 años, ¿no? Estamos hablando de aquí a 5 años, 6. Es decir, no más, probablemente antes. Están claramente convencidos y con elementos contundentes de que Estados Unidos va a provocar, con un atentado de bandera falsa, ya se inventarán algo, va a provocar una guerra contra China, porque es su gran rival. Es decir, es quien le va a sustituir. Y si no hacen nada, Estados Unidos puede caer mucho más rápido de lo que pensamos. De hecho, ya está cayendo a una velocidad que hace unos cuantos años, 3, 4 años, nadie pensábamos. Fíjate el lío que tienen montado desde el punto de vista político, y un dólar cada vez más debilitado. A través de los BRICS, que poco a poco están construyendo alternativas que pueden terminar cargándose el dólar, y si el dólar cae Estados Unidos. Se acabó. Es decir, fíjate, Arabia Saudí
aliado histórico de Estados Unidos. Y lo último, ya hablamos en su momento cuando terminó el acuerdo que tenían por 50 años, que fue el que creó lo que llamamos el petrodólar, es decir, que el petróleo se pagara en dólares, terminó el acuerdo y dijeron, esto no se renueva. El mundo es muy distinto y los chinos quieren pagarnos en yuanes, pues que nos paguen en yuanes. No hay problema, señores norteamericanos, pero es que es más. Es que les han soltado lo de, miren ustedes, verán, si ustedes y los vasallos europeos se incautan, se quedan con lo que han confiscado, vamos, robado, para que nos entendamos, a los rusos, esos aproximadamente 300.000 millones, y utilizan esos intereses que generan, que ya lo están utilizando para financiar a los ucranianos, pues si ustedes hacen eso, claro, si se lo hacen a los rusos, se lo puede hacer a cualquiera. A nosotros también. Y han empezado dándoles un toque, vendiendo bonos del tesoro y empezando a repatriar activos de Estados Unidos. Ojo, estamos hablando de Arabia Saudí, ¿eh? No estamos hablando de un pequeño país perdido en la inmensidad del Pacífico. No. Del Pacífico no. Toque muy importante de un actor clave diciendo que señores, podemos empezar a retirar capitales porque lo que no queremos es que nos pase lo mismo que a los rusos. Así que piénsense ustedes en confiscar el dinero ruso y dárselo a los ucranianos, porque si hacen eso van a tener muchos problemas. Esto se lo ha soltado Arabia Saudí, así. Ojo, entonces estamos ahora mismo con el gran imperio en caída libre, con un enfrentamiento interno brutal, con un, digamos, caos en general de no saber qué hacer, porque cada vez improvisan más en temas de relaciones internacionales, con varios frentes abiertos y encima queriendo abrir más. Ojo, la situación es crítica. Yo creo que el 2025 va a ser un año tremendo en todos los aspectos, porque la presión contra China, gane quien gane, va a subir muchos enteros, va a ser mucho mayor. De hecho, ahora mismo, el otro día hablaba con un amigo mío, profesor y tal, y me lo estaba explicando muy bien, están a marchas forzadas terminando de cerrar cualquier pequeño espacio por el cual los chinos puedan sacar su flota, pero no solo su flota militar, sino su flota comercial. Y ya sabemos que desde Corea del Sur, pasando por Japón, con toda esa ristra de islas en las que está Okinawa, que enlazan directamente con Taiwán y luego con alguna isla intermedia enlazan directamente con Filipinas, especialmente con la isla de Luzón, donde los americanos ahora mismo están reconstruyendo las bases norteamericanas que estuvieron con Ferdinand Marcos padre, ahora con el hijo, es decir, a marchas forzadas. Incluso están hablando de la posibilidad, aunque eso es más difícil, hasta de poder controlar desde las Islas Andamán, que pertenecen a la India, utilizarlas para poder bloquear completamente a la flota comercial de China. Es decir, no, y van a por todas. Es decir, ojo, que aunque no se hable de esto, porque estamos liados con lo que pasa en Estados Unidos o en Europa y tal, pero esto va muy rápido. De hecho, lo único importante que ha salido de la reunión esta de los chalaos estos de la OTAN, de la reunión de la cumbre de jefes de Estado y de la OTAN, lo único importante es la reafirmación de que China es un enemigo y que quiera por ellos. Por eso estaban allí los japoneses, los de Corea del Sur, los australianos y los neozelandeses. Es que, de hecho, ya hay una OTAN, entre comillas, una OTAN del Pacífico. Yo, de hecho, en broma le llamo Organización del Tratado del Pacífico Norte. Porque, aunque no sea una organización propiamente dicha, estructurada, pero ya teniendo como embrión fundamentalmente el AUKUS, que son un acuerdo militar entre británicos, australianos y norteamericanos, aparte de ahí se están formando
unas redes de acuerdos y de relaciones en las que están metidos los coreanos del sur, los japoneses, los neozelandeses, los franceses también se van a meter. Es decir, ya hay una OTAN, digamos, del Pacífico que se está preparando para la guerra contra China. Cada vez lo ocultan menos y lo dicen. Entonces, vamos a tener un año. Y otra. Está claro, el que pierda las elecciones en Estados Unidos no va a reconocer la legitimidad del que las gane. Con lo cual tenemos el enfrentamiento servido. ¿Hasta dónde puede llegar ese enfrentamiento? Ya veremos. Pero yo no descarto para nada, es más, cada vez lo veo más posible, una guerra civil. Teniendo en cuenta que las dos partes, una más que otra, pero las dos partes tienen tropas. No lo olvidemos. Los demócratas pues, podrían tirar del ejército federal, o del ejército, para que nos entendamos, pero como vimos con el gobernador de Texas, los republicanos en sus estados pueden tirar de la Guardia Nacional, que es un ejército en el sentido pleno, es decir, van armados, uniformados como soldados, los preparan como soldados, combaten en la guerra de Estados Unidos fuera, tienen sus tanques, sus aviones propios de combate, es decir, es un ejército. O sea que ambas partes tendrían la posibilidad de enfrentarse militarmente. O sea que, ojo, no descartemos el escenario de una guerra civil porque cada vez es más plausible. O sea, de hecho, yo lo sigo diciendo y no me cansaré. El mayor peligro que tenemos ahora, y fíjate la cantidad de conflictos, de intereses contrapuestos, es el proceso electoral en Estados Unidos y sus consecuencias. Porque puede pasar cualquier cosa que puede llevarnos al mayor de los desastres, incluida una guerra nuclear. Hombre, no, si hay una guerra civil, no se van a bombardear nuclearmente entre ellos, no creo que estén tan locos, pero la huida hacia adelante, la que comentábamos antes, puede ser una guerra contra Irán, una guerra contra China. ¿Por qué? Porque eso, por supuesto, vendiéndole al público que los malos, los atacantes, por eso lo de la CNN, esto no es casualidad, ya están sacando malos, digamos, para irlos publicitando, porque si haces una guerra contra un país pequeño, esto no es suficiente para unificar al pueblo norteamericano en torno a su presidente. Pero una guerra contra un país potente, como puede ser Irán, como puede ser China, eso es otra cosa. Y si encima lo planteas, es decir, lo preparas como un ataque traicionero, un Pearl Harbor, un 11 de septiembre, ahí sí que va a cerrar filas el pueblo norteamericano detrás de su presidente, es decir, de Biden, y puede salir elegido, aunque sea un vegetal, da igual, es decir, puesto que la tendencia que hay siempre de que hay una catástrofe de este tipo es a que los norteamericanos tiren de nacionalismo y apoyen al presidente en ejercicio. Por eso digo que puede pasar de todo y que además no hay... Esta gente no tiene ningún tipo de restricciones morales ni ningún tipo, que si hay que hacer cualquier barbaridad, se hace y punto. De ahí la peligrosidad, o sea, estamos en una situación que es la más peligrosa de la historia de la humanidad. Estamos viendo el proceso de desintegración de la segunda potencia nuclear, que además es una potencia que ha demostrado, como buena hija de los británicos, ser extremadamente belicista. Es decir, dar solución a sus intereses y a sus problemas a través de la guerra. Es que no han parado de hacer guerras. Con lo cual, todo puede pasar, incluidos los escenarios peores. Y lo que estamos viendo, ya digo, que aparezca un día Biden, dentro de poco, y en su casa y tal, allí en la Casa Blanca y tal, y por la mañana y digan, anda, el presidente ha muerto. A ver, que vengan los doctores. Ha sido por causa natural. Ya nos hemos quitado a Biden del medio. Y ya sabes, si eso sucede, ya sabemos quién lo ha hecho. Los demócratas. Es decir, está claro.
O sea que todo es posible ahora mismo. En verdad, todo lo que es humanamente posible, yo creo, significa un peligro, un riesgo. Humanamente me refiero a todo lo que tú has planteado, ¿no? Todo lo que vemos nos va, digamos, orientando, lamentablemente, desgraciadamente, a un escenario apocalíptico. Curioso es que justo se dé para el cierre del 2024, un año que, como tú mencionas, Fernando, será histórico, o lo es ya histórico, por todas las cosas que estamos observando. Y la cereza del pastel, aunque suene algo ridículo decirlo, serán las elecciones en Estados Unidos. El tema es que, como tú también mencionas, las elecciones no van a terminar en noviembre. No terminan en noviembre porque lo que pasará después también formará parte de la historia. Porque claro, yo, Fernando, la verdad, tú planteas el escenario, por ejemplo, que también, digamos, puede ocurrir de un fraude. Yo me imagino algo como lo del Capitolio, pero elevado a la 10ª potencia. Y Sí, sobre sí. todo, las burlas del mundo hacia Estados Unidos, donde han cuestionado en sin fin de ocasiones los procesos electorales de otros países, ¿no? Donde hablan con una facilidad de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Rusia, incluso hasta de lo que pasa en El Salvador. Pero imaginemos un escenario como este en el que se pueda hablar o teorizar de un fraude, mamita, lo que sería para Estados Unidos, en todo el sentido de la palabra, un desastre que, Desastre. insisto, polarizados hasta decir basta, ¿no? Algo que no han podido hacer con otros países, ¿no? Justo yo lo decía hace poco en un informe. Vladimir Putin, por ejemplo, ha sido objeto de intentos de asesinato también, ¿sí? En Rusia, curiosamente siendo un líder con gran aceptación. Yo no me imagino lo que pasaría en Estados Unidos con un presidente que forme parte de uno de los bandos, es tan marcada la polarización, que una vez que llega al poder incluso sea todo menos inmune. Ese es otro punto, Fernando, porque este señor Donald Trump lo quisieron eliminar siendo candidato. Te imaginas lo que sería siendo presidente. O sea, las cosas que pueden ocurrir, ya lo fue claramente, pero creo yo que ahora Estados Unidos vive un momento distinto al de hace unos 4 años o unos 8 años, si somos más específicos con el inicio de la era Trump. Entonces, Y esto se además pone complejo. yo creo que te han aprendido, ¿no? De ese primer mandato que tuvo, donde uno de los problemas fundamentales fue que no tenía un equipo propio. Es decir, un equipo de seguidores, digamos, de funcionarios, de políticos, etcétera, que dependieran de él y que construyeran su administración. Tuvo que ir tirando de unos y de otros y así le pasó, que estaba cambiando cada 2 por 3 de altos funcionarios porque muchos de ellos le hacían el doble juego, es decir, le nombraba, pero luego estaban trabajando contra él. Esto yo creo que ya va a ser más difícil que ocurra. Te digo, la elección de Vance, un tipo que se ha hecho trumpista y que no olvidemos otra cosa muy importante del vicepresidente, que es un activo. Es un señor que es conocido en Estados Unidos porque escribió un libro que fue un bestseller, que es una biografía suya donde cuenta pues que era un chico muy pobre, de una familia muy pobre y tal, es decir, que se ha hecho a sí mismo también, con problemas familiares, su madre que le pegaba, no sé qué y tal, este tipo de cosas que me gustan tanto en Estados Unidos y también en Europa y tal, ¿no? Y bueno, contando su vida y estas, es decir, tipo que viene de una familia muy pobre, es decir, no es un rico heredero de una rica familia como los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, no. Esto, digamos, que sintoniza con la gente trabajadora y tal, porque él inicialmente viene de esa extracción. Y aún más importante, él entra en política apadrinado por Trump, pero entra en política hace 2 días, en el 2022. Antes no ha sido y no ha tenido nada que ver con la política. Y solo en 2022 aparece como senador, es elegido como senador, es decir, que lleva nada en política. Y esto es una ventaja, porque por lo tanto tiene muy poco que se le pueda decir contra él, no como las grandes dinastías y los grandes
mandamases de la política norteamericana que llevan siendo senadores o lo que sea durante décadas. Y por lo tanto tienen un montón de corrupción, de muertos en el armario, es decir, de cosas que se les pueden sacar y chantajearlos, ¿no? Este señor se le podrá sacar de alguna otra cosa, pero es un político nuevo y no es un político del sistema. Es decir, en ese sentido es, digamos, un producto de Trump. Trump tampoco es un político del sistema. Era una Benedicto que se metió allí. Entonces, ojo, porque seguramente está construyendo ya una administración de los que serán sus futuros altos cargos, como por ejemplo secretarios de defensa, secretario de exteriores, es decir, todos los grandes puestos, fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, y que sea un equipo sólido y fiel a él, porque dependan de él en sus carreras políticas. No como le pasó cuando llegó allí, que se encontró que no tenía nadie que realmente la apoyara para construir ese equipo. Yo creo que ha aprendido de ello y ahora lo ha tenido claro. Ya digo, el nombramiento de Vance no es ninguna tontería, está muy bien pensado y además senador por un estado clave, Missouri, si mal no recuerdo, la mismo. Compruébalo porque no me acuerdo. De estos estados que varían de una elección a otra y por muy pocos votos caen de un lado o caen de otro. Luego, con ello, además, se garantizaría ese estado que no está todavía definido. Es decir, que la elección de Vance, cada vez que vamos sabiendo más cosas de este hombre y de lo que representa, está muy bien pensada desde el punto de vista electoral, de lo que Trump vende y para ganarse votos de mucha gente. Y además, este Vance tiene claro que siendo un vicepresidente de Trump, tiene una oportunidad extraordinaria para ser presidente. ¿Por qué? Porque no olvidemos, Trump ya ha tenido un primer mandato. Este sería su segundo mandato. Ya no se podría volver a presentar. Vance sería el heredero natural, entre comillas, si se aprobaban en estos términos, de Trump y el trumpismo, si gana Trump. Y él es su vicepresidente, estaría colocado en la mejor de las posiciones posibles. Es decir, con lo cual, no, en principio, no es esperable que le pase como le pasó con su anterior vicepresidente, Mike Pence, que le traicionó al final votando en contra de él. Es decir, que yo creo que ha aprendido. Es decir, todos esos errores que tuvo, ha ido elaborando, ha ido pensando y bueno, con lo cual está construyendo una candidatura muy sólida que ya digo, con lo del atentado ya está por las nubes. Ya digo, ahora mismo los demócratas están desesperados, pero desesperados, no saben qué hacer. Y claro, planteamos en esta persona Vance como una extensión de Donald Trump, lo cual creo yo va a generar muchas más pesadillas para Europa, considerando que este Vance sí tiene un discurso muy confrontacional con Europa. De hecho, hoy sacamos un informe, ¿no? Tuvo palabras muy gruesas contra el Reino Unido, dijo, y lo dijo con cierta ironía, ¿no? Este será el primer estado islámico, entre comillas, que tendrá armas nucleares. De hecho, tiene que ver, entre otras cosas, con, bueno, ya sabemos, ¿no? El tema migratorio y todo, bueno, en fin, son detalles que tienen que ver con lo que dijo Vance, pero de hecho, ¿no? Sacamos un informe de eso hoy día en la mañana y mucha gente nos decía, no inventen cosas, por favor, señores, prensa alternativa. Hasta en la CNN ha salido esa información, querido público. Los que cuestionan la información que hemos dado es real. Vance dijo eso. Y es una persona a la cual ven con mucho temor en el Reino Unido. Es una versión Trump, si es que las cosas se dan como decía Donald Trump, una versión de Trump mucho más joven de aquí a futuro. Ahora mismo es un senador, ¿no? Senador de Ohio, candidato a la vicepresidencia. Eso, de Ohio, que me equivocaba. Ohio es otro de los estados. Claro. Está siempre ahí fluctuando para caer de un lado o de otro.
Entonces, Y no. Sí, dime, sí. dime. No, es un nombre muy interesante, Fernando, porque con eso se completa la fórmula Trump. Y lo gracioso de esto, Fernando, es que ya hasta los republicanos tienen vicepresidente y los demócratas no saben ni siquiera quién va a ser el candidato a la presidencia. Y mucho menos deben saber quién va a ser el candidato a la vicepresidencia. Eso es lo más loco de todo esto. Ya no les interesa. Eso ya es metafísica. Es decir, se van. No, ahora mismo tienen el problema de que al fallar el atentado contra Trump, lo que iban a ser los problemas para los republicanos ahora son los problemas para los demócratas, que tienen un presidente que está completamente senil, que no da, que es incapaz de hacer nada y que se resiste a salir como candidato, a dejar de ser candidato, que no saben cómo quitárselo de encima y encima tampoco hay una unidad de decir, bueno, que nos quitamos a Biden y ponemos a este. No. Cada grupo de poder tiene su propio candidato, digamos, su propio persona a la que quiera optar a la presidencia, con lo cual están en luchas internas terribles. Y ya digo, el tiempo corre y la convención demócrata a finales de agosto se acerca. Y le están dando un tiempo precioso, además, le están regalando todo ese tiempo a Trump para que ya tranquilamente, después de la convención de Milwaukee republicana, pues siga preparando, haciendo mítines, mientras los demócratas todavía no tienen ni candidato. Es decir, con lo cual, en fin, la situación no puede ser más desastrosa ahora mismo para los demócratas. Están en una situación crítica. Están con la pistola en la sien. Sí, con la pistola aquí. Efectivamente. La verdad es, creo yo, Fernando, el momento más crítico y más difícil para ser demócrata ahora mismo en Estados Unidos. Pero bueno, sí. Fernando, una conversación muy rica como siempre, extensa como me gusta, porque creo yo que hablamos mucho de asuntos que al público le importa y creo sacamos conclusiones muy ricas contigo, Fernando, muy interesantes. Y no es que tú tengas una bola de cristal, pero claramente me parece que has dado en el clavo en muchas cosas y hay un punto interesante que hoy recuerdo de la conversación, el futuro de Biden. Podría ser trágico. Por más que acá nosotros no le decíamos el mal a nadie, solamente que creo yo es un escenario bastante posible. ¿Ah? Y el tiempo lo dirá. Fernando, ¿qué conclusión nos dejarías ya para concluir esta conversa que estuvo tan buena sobre lo que hemos planteado, sobre lo que tú también has puesto sobre la mesa? ¿Qué reflexión le dejarías a nuestro público? Pues lamentablemente a mí me gustaría ser optimista y que el mundo fuera estupendo y todos maravillosos, felices, pero no es así. Desgraciadamente no es lo que pasa, sino todo lo contrario. Vamos a un mundo mucho peor del que hemos conocido, muy peligroso. Además que lo dicen, o sea, no es que digas, hombre, es que yo pienso. Mira, por ejemplo, el nuevo libro blanco que ha sacado el Ministerio de Defensa japonés. Y una de las cosas que te dice es que así no se cortan, es que van a tener una guerra casi inevitable contra los chinos. O sea, es que te lo dicen. Es decir, fíjate, dice, Japón ya no cree que Rusia haya perdido poder militar en Ucrania y señala que a pesar de las sanciones Rusia va a poder llevar a cabo operaciones militares durante mucho tiempo. Siguen hablando y luego llegan a un punto en el cual se considera importante, lo dice Japón, fortalecer aún más la cooperación con la OTAN y la alianza con Estados Unidos es la base de la defensa nacional. Dice, el nuevo informe mantiene el lenguaje sobre el mayor desafío estratégico que es China. Lo califican así. Es decir, ¿pero qué dices esto? Dice, bueno, esto, los japoneses, vale, venga. Pero no hace falta irse a Japón. Es decir, aquí los europeos, los británicos en concreto, no se quedan cortos. La burrada que ha soltado, lo tengo por aquí, es que de verdad, esto es aquí. La burrada que ha soltado un asesor en temas de defensa del actual nuevo primer ministro británico
Starmer, que no sé todavía bien cómo se pronuncia. Bueno, pues este asesor, de nombre George Robertson, esto está publicado por Bloomberg, nada sospechosa de Rusia ni nada de cosas de estas y tal. Quiero decir, bueno, este señor ha soltado lo siguiente: China representa una amenaza mortal para Gran Bretaña. Hombre, si esto no es provocar, ni preparar a la gente para una gran guerra, pues que me lo cuenten. Que no lo dice el portero del Palacio de Downing Street, del 10 de Downing Street, que lo dice el asesor de defensa del primer ministro. Pues en esta estamos. Desgraciadamente, estamos ya en una guerra mundial híbrida. Esto es algo irrefutable. Y la parte, digamos, de esta guerra mundial híbrida bélica, de conflicto tradicional, de guerra tradicional, va a crecer. Es decir, y vamos a ver muchas guerras, aunque cabe, por ejemplo, la guerra de Ucrania, esa es otra. Los demócratas tienen que lidiar con que se van a encontrar a finales del verano, posiblemente, con una derrota ucraniana estrepitosa. A ver cómo lidian y cómo venden eso ante un partido republicano que se va a echar encima en el momento que haya una derrota importante de Zelensky y compañía, se va a echar encima de la yugular de los demócratas diciendo: ¿veis cómo lo de Ucrania había que irse ya? ¿Cómo esto ya no tenía sentido? Ojo, Trump ya ha dicho que él arregla rápidamente el tema de Ucrania y que está dispuesto a hablar con Putin y a Trump le importa un pimiento Ucrania. Si se quiere quedar Putin con todo Ucrania, pues que se la quede. Es un tema que le es absolutamente irrelevante. Y además, ya lo he dicho también claro, es decir, a los aliados de la OTAN, nosotros, pues eso, os ayudaremos en algunas cosas, pero vosotros sois los que os vais a ocupar de Ucrania, tanto militarmente como financieramente. Así que esta es la perspectiva, es decir, estamos en un momento crítico que por desgracia va a durar años, o sea, esto no es algo que se acabe este año ni el que viene, lo dicen todos los actores, lo han dicho tanto norteamericanos como rusos como chinos, es decir, estamos ante un cambio histórico que llevará mínimo una década de guerras, claro. Increíble, increíble no, me corrijo, increíble no, porque no es increíble, está pasando. Desastroso, sí, desastroso lo es. Pero bueno, el mundo seguirá, esperemos que contemos estos episodios, Fernando, ojalá sea así, con 4 paredes, ¿no? Y un techo cuidándonos de que este desastre nos salpique. Es algo que no podemos predecir y esperemos que así sea, porque estos ya tomaron la decisión, desgraciadamente. Estos líderes ya tomaron esa decisión. En fin, ojalá que esto no tenga por qué arrastrar al mundo, ojalá que no. Pero bueno, esto es impredecible. Fernando, igual es una conversación bastante buena la que hemos tenido. Me ha encantado, como siempre. Y, por favor, el público seguramente quiere saber dónde encontrarte, saber un poco más de ti, Fernando Moragón, ¿no? En YouTube, tal vez, ¿en qué otros canales pueden saber? En Demoliendo Mitos de la Política, yo los viernes, ahí hago un programa yo solo, donde cuento mis historias. El último que hice fue uno, a ver, me voy a hacer autopublicidad, ¿no? Pero bueno, uno que es sobre China. Yo hice un viaje a China de 15 días muy interesante, a finales de junio, principios de julio. Y bueno, este programa lo titulé del viernes pasado, Geopolítica China, : cortinas y teteras. La gente dirá, pero está fatal de la cabeza, que tienen que ver las cortinas y las teteras con la geopolítica y con China. Bueno, pues ahí lo explico. Y yo creo que ese programa tiene su gracia, ¿no? Porque además pongo vídeos que hice yo allí cuando estaba en China. Y bueno, ya también estoy preparando para el próximo viernes y me podéis encontrar a las 9 todos los viernes en
Demoliendo mitos de la política, Fernando Moravón, y yo pues iré metiendo ahí también publicidad y en los links, y ya digo, y también teniendo en cuenta la actualidad, porque a la velocidad que vamos, no hay semana que no nos salte algo imprevisto como lo de Trump, es decir, y que te cambia todo y que tienes que hablar de ello. En fin, esto va a una velocidad tremenda y ya digo, todas las semanas tenemos noticias de todo tipo que nos hacen que tengamos que cambiar de rumbo y analizarlas rápidamente porque esto varía el panorama en algunas partes del mundo. Es decir, así que ahí cuento yo mis cosas, me permito hacer más locuras y bueno, y meterle mucho sentido del humor, porque esto sin sentido del humor es para suicidarte, quiero decir, si realmente te pones en plan serio de decir, joder, fíjate cómo está esto, el futuro de la humanidad no es que sea negro, es negrísimo. Entonces, bueno, si le pones por lo menos sentido del humor, es más llevadero. Así que riámonos un poco en el buen sentido de la palabra, que el sentido del humor es algo que no se puede perder nunca. A pesar de los tiempos complicados que se vienen y que, insisto, ojalá no nos salpiquen a todos. Fernando, gracias por tu tiempo nuevamente, un honor conversar contigo, el público siempre agradecido, seguramente lo vas a notar en los comentarios, que admira mucho tu trabajo y quien te habla también. Muchas gracias por eso, Fernando, ya lo saben, en la descripción podrá usted ver el enlace donde podrá conocer un poco más del trabajo de Fernando Moravón y otras apariciones que tiene en YouTube. Nuevamente, gracias, querido público. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. El mundo está echando chispas y estaremos aquí a pie de cañón para informar. En algún momento, esperemos, no nos lleven o nos obliguen a transmitir desde un búnker. Ojalá que no lleguemos a esos niveles. Ojalá que no lleguemos a esos niveles. Esperemos. Perfecto. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.